Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos amas, en este último tiempo que determinaste, nos perdonaste todos nuestros pecados con tu sangre preciosa para siempre. Gracias por salvarnos gratuitamente. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, alabando tu gloria y tu gracia, aprendiendo tus palabras. Gracias por permitirnos esta santa comunión contigo. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora. Cuídanos con tu mano misericordiosa. Te pedimos que renueves el corazón de cada uno con tus palabras, gracia y el Espíritu Santo. Guíanos para que el resto de nuestra vida no vivamos con vergüenza. Muchas iglesias que están en todo el mundo y los hermanos que están predicando el Evangelio a pesar de muchas dificultades, llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo, tu gracia y tu palabra, para que sigan predicando el Evangelio con valor, guiando a muchas almas perdidas ante ti. Llena a todos los que predican tu palabra y del poder del Espíritu Santo. Guía a cada uno que está enfermo y débil para que podamos vivir dignos como hijos tuyos el resto de nuestra vida. Ayúdanos con tu mano misericordiosa para que ninguno de nosotros caiga. Danos la palabra que necesitamos en cada momento. Enséñanos el camino por donde debemos andar. Enséñanos en esta hora la santa palabra y lo que debemos hacer. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Solo vamos a leer un versículo. Hoy me gustaría hablarles del pecado más grande que podemos cometer los cristianos. No es cómodo hablar del pecado, pero aún así tengo que hablar de ello. En cuanto a aquellos que no creen, como sabemos, no hay pecado moral cometida mientras se vive en la carne que no puede ser perdonado por el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, en San Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice el pecado de no creer en el Hijo de Dios, es decir, la gran gracia de Dios. El pecado de no creer en la gran gracia que nos salvó al sacrificar a su Hijo unigénito no puede ser perdonado. Será condenado y estará siendo juzgado. El mayor pecado es no creer. En San Juan capítulo 8, 11,
la mujer sorprendida en adulterio. Los judíos dijeron, la ley manda que tales mujeres sean apedreadas. ¿Qué dices tú, maestro? Esto fue para probar a Jesús. Si Jesús dice que no mate, será pecado contra la ley de Dios. Y si dice mate, será pecado contra la ley romana. Porque sea cual sea el delito, nadie puede matar a alguien sin el juicio de un juez enviado desde Roma. Entonces, de una forma u otra, lo probaron para atrapar a Jesús. Jesús lo sabía. Por eso Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Entonces las personas que parecían que iban a apedrear a la mujer y matarla, se retiraron uno por uno, desde los mayores hasta los jóvenes, porque debido a que los mayores habían cometido más pecado como mayores, todos sintieron remordimiento y se alejaron. Ahora solo queda Jesús. Esa mujer debía haber cerrado los ojos, preparada para ser matada, pero todos estaban callados. Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Entonces, cuando ella miró a su alrededor, no había nadie. Dijo, no hay ninguno. Entonces, el único que puede juzgar a esa mujer es el Señor. Yo no tengo pecado, así que cierra los ojos. Podía haberle apedreado y matado. Sin embargo, debido a que Jesús vino a salvar a los pecadores, le dijo a la mujer atrapada en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno significa que yo cargaré con los pecados que cometiste, así que no debes hacerlo más. No peques de nuevo. Después de ser salvos, no debemos cometer los pecados morales que cometíamos en el pasado. Por supuesto, las personas que han sido salvas, nacidas de nuevo, aún puede pecar debido a su vieja naturaleza, que aún no ha cambiado. No digo que esté bien pecar. No, pero si lo hace, habrá disciplina de parte de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice, el Señor al que ama, disciplina. No castiga a los hijos de otras personas cuando hace algo malo, pero sí disciplina a su propio hijo, ¿no? Por eso el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nos disciplinará de muchas maneras. Si has engañado a otros, serás engañado muchas veces. Si has causado daños materiales, sufrirás pérdidas aún mayores, tanto en su mente como en su vida. A veces los padres hacen algo mal y el niño puede ser castigado. Algo malo hizo David. Jehová hirió al niño y murió el niño que la mujer de Urías había dado a David. En cualquier caso, si un cristiano salvo comete un pecado, Dios no calla, por eso disciplina. Sin embargo, aunque haya disciplina, los que verdaderamente son salvos no serán destruidos. Hay castigo, pero no destrucción. Entonces, ¿estará bien pecar? De ninguna manera. Ahora que somos salvos, obedecemos. La bendición que Dios nos dará es enorme. Los cristianos deben vivir adecuadamente como hijos de Dios. Pero hay pecado que los cristianos nunca deberían de cometer, que un pecado moral. Hay pecados mayores. En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Los cristianos saben hacer el bien. Lo bueno es, desde el versículo 15 en adelante dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si es la voluntad de Dios, los cristianos viven. Si es la voluntad de Dios, muere. Ya que sea que vivamos o muramos, hacer la voluntad del Señor es lo que los cristianos debemos hacer. Sin embargo, dijo que tratar de vivir de acuerdo con los propios pensamientos en lugar de hacer la voluntad de Dios es un pensamiento malo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, dice. Lo que hacemos los cristianos es hacer la voluntad de Dios. Es pecado que la gente en este mundo haga cosa mala. Eso es perverso. Aquellos cristianos, aunque no hacen cosas malas moralmente, pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla, es pecado. En 1 Corintios 9:16, apóstol Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad significa ser obligado a hacer algo. Es algo que hay que hacer. Puede haber cosas en nuestras vidas cosas que podamos o no podamos hacer, pero hay algunas cosas que debemos hacer sin falta. Me es impuesta necesidad. Que pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice. Es algo que debemos hacer. Es algo que hay que hacer. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otra traducción dice, si no predico el Evangelio, ocurrirá algún tipo de desgracia. Ahora, el pecado de no predicar el Evangelio. ¿Qué es lo bueno que puede hacer un cristiano? Bueno, dar comida a los hambrientos, ayudar a los enfermos a recibir tratamiento, ayudar a los débiles. Todas estas cosas son buenas, pero lo mayor bueno o el mayor bien es predicar la gracia de Dios a los pecadores destinados al infierno para que sean salvos. En Filipenses capítulo 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después de ser salvo, uno no vive una vida cristiana solo, sino por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los que son salvos por la comunión del Evangelio está dentro del Evangelio. Ahora, no soy solo, o yo solamente solo salvo, sino hermanos, hermanas juntos, salvos juntos, un Dios Padre, un hermano, una hermana, ahora personas que tienen la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito de la vida. Entre aquellos que conviven juntos, Dios también está allí. Esa comunión comenzó y luego dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hizo el Señor entre aquellos que tienen comunión fue que comenzó una buena obra, la cual Dios quiere hacer. En Hechos capítulo 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a este mundo, no era un hombre como nosotros, sino que era igual a Dios, pero apareció en forma humana y vino a salvar a los pecadores. Al mismo tiempo, antes de realizar la obra de la salvación, la vida de Jesús se convirtió en un ejemplo para todos los santos que serían salvos más tarde. Entonces, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús?
lo que significa que aquellos que son salvos ahora tienen al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo como aceite. Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Qué es bienes? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo bueno que se puede hacer es sanar el alma oprimida por el diablo. Ahora lo bueno que puede hacer una persona salva es dar el Evangelio a las almas que han muerto en pecados y transgresiones, para que puedan ser salvos y ayudarles a vivir una vida digna como hijos de Dios. Entonces la buena obra que hizo el Señor está ahora entre nosotros, los salvos. Es lo bueno que se puede hacer para a los que están siendo arrastrados a la destrucción. Hacer buenas obras es la obra más preciosa que Dios nos ha encomendado. Pero es pecado de no hacer esa buena obra, es decir, no salvar a las almas de las personas predicando el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, aunque predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Eso es algo que no se debe hacer. Era algo que debía hacerse. Pero él dijo, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Si no predico el Evangelio, estaré muy insatisfecho, dicen otras traducciones, descontento. Eso es una disciplina. Los cristianos deben saber que incluso si vive una vida normalmente buena, el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado más grande que un cristiano puede cometer. La evangelización tiene que realizar solo los pastores, los evangelistas, misioneros. ¿Qué tipo de evangelización debemos hacer nosotros como hermanos normales? Así dicen, no es así. Jesús pronunció muchas veces el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Antes de ascender al cielo, en San Marcos capítulo 16, versículo 15 dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. No es una responsabilidad que solo los apóstoles tengan la responsabilidad de predicar. Esta es una responsabilidad dada a todos los cristianos. Si vemos en Hechos capítulo 8, dice, fue una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todo excepto los apóstoles fueron esparcidos por Judea y Samaria. ¿Quiénes son los excepto los apóstoles? Eran los hermanos. En lugar de esparcirse y escapando por miedo a ser atrapados y asesinados, predicaron el Evangelio donde quiera que iban. Si vemos Hechos capítulo 8, vemos que a los hermanos se les dijo que predicara el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero se reunió al inicio solo en Jerusalén, así como una casa está llena de llamas y chispas salen volando, así se extiende más. Así estalló una gran explosión en Jerusalén. Estos santos difundieron el Evangelio donde quiera que fueron. El Evangelio se predicó en muchas áreas en poco tiempo. Entonces, para aquellos que han sido salvos, su salvación es la misma, también es más preciosa. Por eso en Hebreos capítulo 2, 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Las personas que no son salvas descuidan esta salvación porque no saben cuán grande y preciosa es. Eso significa descuidar. Nosotros podemos escapar del juicio, los que hemos sido salvos. Sabemos cuán grande y preciosa es la salvación que han recibido, porque eso es lo más grande y sorprendente que Dios ha hecho. Dios sacrificó a su Hijo unigénito para expiar nuestros pecados y salvar nuestras almas. Es una obra mucho mayor que la obra que Dios ha creado
y gobernar ese universo con su palabra y poder. No hay nada en la historia de la creación y al gobernar la historia humana que no pueda hacerse mediante la palabra y el poder de Dios. Hay una cosa que Dios no hace, aunque sea con su palabra y poder. La paga de pecado es muerte. Dios es un Dios justo. La justicia debe juzgarse y destruir la paga del pecado. Si solo Dios simplemente perdona y salva a los pecadores, entonces Dios no sería un Dios justo. Por eso hay que pagar los pecados ante Dios. Si una persona quiere pagar por sus pecados, tiene que ir al infierno. Dios, ¿qué debía hacer? Tuvo que enviar a su Hijo unigénito en forma de hombre para tomar sobre sí los pecados del mundo entero y morir en la cruz por ofrenda por el pecado. Tenía que derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué es lo más grande que ni siquiera Dios puede hacer a menos que su Hijo unigénito muriera? Se trata de salvar a los pecadores. Sin embargo, los creyentes son tan indiferentes en descuidar a tan grande salvación, porque no sabe que cualquier pecado es perdonado, que Dios hizo un gran sacrificio e incluso sacrificó a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Eso es lo que significa descuidar. Hemos recibido tan grande salvación, pues por mucho que sepas que tu propia salvación es grande y preciosa, también debes considerar la salvación de las almas de otras personas como grande y preciosa. La obra más grande que hace Dios es salvar a los pecadores. Con ese propósito Jesús murió en la cruz y resucitó. En el capítulo 20 de San Juan, después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a su Hijo unigénito. Lo envió como ofrenda por el pecado para salvarnos. Jesús murió por los pecadores, derramó su sangre y perdonó sus pecados para siempre. Jesús, resucitado mientras estaba durante 40 días, reveló que Él era el Cristo, y lo último que dijo Jesús fue: así como el Padre me envió. Jesús completó la obra que el Padre le envió a hacer al morir en la cruz. Lo que eso significa es: yo también te envío. Lo que eso significa es que Dios nos ha enviado para decir la verdad de lo que el Señor ha logrado para todos los que han sido salvos. En Romanos capítulo 10, 14 y 15 dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Hijo unigénito de Dios cumplió la redención y la salvación, pero si no la anunciamos, nadie será salvo. ¿Quién anunciará esto? Jesús, que murió y resucitó y realizó la obra de la salvación. Después de su partida vino el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 15 de San Juan, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio de lo que hizo Jesús. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es la obra del Espíritu Santo, que se transmite el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo no obra en el aire, sino que primero obra a través de aquellos que han sido salvos. Los que son salvos han recibido el Espíritu Santo. Gracias al poder del Espíritu Santo, ahora estamos anunciando el Evangelio hasta los confines de la tierra.
El Señor nos ordenó predicar el Evangelio. El apóstol Pablo también fue un hombre que al principio persiguió a los que creían en Jesús, y cuando apedreó a Esteban hasta matarlo, dio un voto y persiguió a los creyentes en Jesús para atraparlos y matarlos. Pero Jesús salvó a Saulo, derribándolo. Saulo se convirtió en Pablo, se convirtió en apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo tuvo que cumplir la gran misión que le fue encomendada desde el día que fue salvo hasta que fue decapitado mientras predicaba en Roma para anunciar el Evangelio. Estuvo desnudo, hambriento, no pudo dormir, no pudo comer, tuvo frío y temblando fue encarcelado, muchas veces golpeado, innumerables veces casi fue asesinado, muchas veces apedreado hasta la muerte, desechado, pero luego, regresando a vida, predicó. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado, hasta el punto de sacrificarse por su muerte para salvarnos. Desde el día en que fue salvo, el apóstol Pablo fue a Roma y predicó durante 2 años hasta que fue decapitado y murió. No es solo a Pablo, Pedro, los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva también predicaron de la misma manera del Evangelio. Entonces los cristianos salvos deben saber que ahora somos testigos de Cristo. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Las personas de todo el mundo son pecadores destinados a ser destruidos. Debemos anunciar la verdad sobre lo que Jesús ha logrado para que puedan ser salvos. Esa es la misión que más grande que debe realizar un cristiano. Sin embargo, el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado de abandonar el mandamiento más grande y solemne del Señor, el pecado de desobedecer órdenes. En Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estas son palabras verdaderamente aterradoras. Una persona que descuida la obra de Dios significa que no lo hace, significa que es un vago, significa descuidarlo, entonces maldito será. Las personas deberían hacer la obra de Dios, pero pueden descuidarlo. En el pasado, los profetas, apóstoles, predicaban el Evangelio así hasta que morían. Ahora, en los últimos tiempos, los que hemos sido salvos decimos, bueno, aunque no predique, cuando llegue el momento todos van a recibir y serán salvos y se salvarán. Aunque yo no predique, los pastores, evangelistas y todos los misioneros, ellos están predicando. Así dicen. Por supuesto, aunque no predicas tú, alguien más lo hará. Sin embargo, no se puede eludir la responsabilidad de no compartir el mensaje del Evangelio. Es un pecado no anunciarlo. Entonces debemos entender que el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado más grande de desobedecer la palabra del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Estas palabras dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo le envió a Timoteo antes de morir. ¿Dónde estaría ese tipo de mandato tan serio? Te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No importa si el ambiente es propicio para la evangelización o no.
Hay que hacerlo. Esto no solo se le da a los apóstoles, se les da a todos los cristianos. No importa cuán grande o pequeña sea la responsabilidad, sino que la misión es la misma. Entonces, no predicar el Evangelio es un pecado que abandona el propósito de la vida cristiana. Es el mandato más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. La misión más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. Es decir, el propósito de la vida de los cristianos. En Salmos capítulo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Los que ya son salvos por Cristo, el unigénito de Dios que fue juzgado y murió por nosotros. Esa gracia, toda esa gracia para salvar a un pecador como yo, cruzó las estrellas más altas, vino a este mundo bajo, humilde, y murió en nuestro lugar por los pecadores, miserables como nosotros. Es el maravilloso amor y la gracia de Dios, lo que no podemos imaginar con nuestras cabezas. Pero está claro, ¿qué pagaré a Jehová por esa gracia? Si una persona ha recibido una gracia tan grande, vive sin pensar en devolver la gracia. Es un gran pecado. Mis padres me hicieron nacer, me criaron y me enseñaron, pero hay hijos que les dicen a sus padres, papá, ¿qué han hecho por mí? ¿Qué hiciste por mí? No se portan bien. Es una pena. Es una completa traición a la gracia de sus padres. ¿Sí o no? Sí, los padres escuchan y ven estas cosas. Estos padres se sienten muy traicionados por sus hijos. Por eso cuando los niños crecen no piensan en cuidar y ayudar a sus padres. Solo les preguntan, ¿por qué, papá, no mueres pronto? Por eso los padres se sienten traicionados al final y dicen, está bien, moriré rápidamente. Por eso se dice que hay muchos ancianos que se suicidan pronto. Bueno, es muy miserable, ¿no? Tienes que estar agradecido de que tus padres estén vivos. De todos modos, para devolver el favor, la gracia de Dios es más que esto, 1000, 10,000, 100,000 veces mayor que la gracia de nuestros padres. Cuando somos salvos recibimos esa gran gracia, nos preguntamos, ¿cómo puedo pagarle toda la gracia que el Señor me ha dado? No solo debemos decir con palabras, como está escrito en la Biblia, sino también preguntarnos, como en la Biblia, ¿con qué vamos a pagar? Hay muchas maneras de agradecer, pagar al Señor. La mejor manera de pagar la gracia de Dios está en Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré. Pueden repetir todos, ¿verdad? También se puede memorizar. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando una persona salva muere, rápidamente va delante del Señor. Los que han sido salvos no deben tener miedo de morir. Cuando muera, me gradúo de esta universidad de sufrimiento, después ingreso a la universidad de la vida eterna. Del quebranto de este mundo, después es la vida eterna. No hay nada que arrepentirse en este mundo. Debemos saber que el propósito de los cristianos que viven en este mundo no es vivir con el deseo de comer bien, vivir bien como otras personas del mundo. Ya sea que vivamos o muramos, sin importar las dificultades que enfrentemos, lo hacemos ahora para el Señor. Lo que Dios ha hecho, contamos. En Salmos 66, 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho Dios por mi alma? Debemos contar la palabra del gran sacrificio de Dios, de su Hijo unigénito, incluso hasta morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Si anunciamos, algunos serán salvos, ya que escuche o no, habla mis palabras, dice. Pero este importante mandato del Señor, la misión de los cristianos y el propósito de nuestra vida en la tierra son eso.
Cualquier cosa que hagas, o sea, negocio, comercio, trabajo o cualquier otra cosa que hagas, es un medio. Y ahora el propósito es difundir el Evangelio de una forma u otra. ¿No es así? No puedes olvidar eso. Si un cristiano pierde su misión, el propósito de vivir es lo mismo que estar muerto. Así que ahora el propósito de vivir sin morir es anunciar la palabra de lo que Dios ha hecho. Vamos a buscar San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 35 y 36. San Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús estaba pasando por la ciudad de Samaria y estaba cansado en el camino. Cuando sus discípulos fueron al pueblo, estaban en el mercado y compraron algo de comer y se lo llevaron a Jesús. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, les dijo. Jesús no comió nada en realidad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una persona hambrienta busca comida más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Una persona sedienta necesita agua. Cuando Jesús estaba más cansado y hambriento, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa? La voluntad del Padre es salvar a los pecadores, incluso al más pequeño de estos. No es la voluntad de vuestro Padre que esté en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Esta mujer samaritana pecadora escuchó la palabra del Señor y fue a predicar. La gente del pueblo escuchaba a la mujer y pensaba que algo extraño estaba pasando. Cuando salían, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? Quizás los granos apenas estén comenzando a ponerse verde. Después de 4 meses llegará el tiempo de la cosecha. Eso es lo que dice cuando ve el grano en el campo. En la palabra de Jesús, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Jesús está diciendo levantar los ojos a los campos, levantar los ojos espirituales y mirar los campos. Este mundo es un campo administrado por Dios. Los samaritanos están saliendo por medio del campo ahora mismo. Míralo. Se han vuelto blancos para la siega. Aunque Jesús aún no había muerto en la cruz, les dijo, bajo la premisa de que Jesús los salvaría mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Blanco para la siega. El que siega es segador. Ya recibió salario y recogieron fruto que lleva a la vida eterna. Una persona salva es un cosechador que había recibido todo el salario. Es una persona que debe anunciar el Evangelio hasta su muerte. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Si salvas a los pecadores destinados al infierno, se convierte en grano que va al almacén del cielo que conduce a la vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. El que sembró fue Jesús. El trigo del cielo cayó a la tierra y murió. Lo que están dando mucho fruto es que ahora estamos predicando el Evangelio que el Señor ha cumplido. Somos
un segador. No importa qué tan maduros estén los granos, si se cosechan, si no se cosechan, simplemente se secará y morirá después del tiempo de la cosecha. Estuve allí la última vez mientras iba al seminario de Jeonju. Miré por la ventana del tren y cuando miré hacia afuera vi espigas de arroz amarillas en los campos. Fue más de la mitad. En algunos lugares se han recogido todos y en otros todavía faltan algo, y vi que habían cosechado aproximadamente 3/4 del campo. Probablemente ahora ya hayan cosechado todo. Mientras lo miraba, recordé la palabra de Jesús: alzad los ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. ¿No deberíamos cosecharlo rápidamente antes que pase la siega? El que cosecha ya recibió el salario, recoge fruto que lleva la vida eterna. Recibir salario significa los que han sido salvos ya han recibido toda la gracia de Dios. Así que aunque nadie le dé nada, ya hemos recibido salario. En el campo es difícil comprar trabajadores, por eso se dice que pagan los salarios por adelantado. Luego, cuando llegue el momento de trabajar, llaman a esas personas y trabajan. Y luego, como recibieron un salario, deben trabajar. Asimismo, todos los que han sido salvos y los que predican ya han recibido su salario. Entonces ya somos deudores. Todos los que se salvan son como trabajadores de la cosecha que recibieron un salario. Y no es sorprendente que estamos recogiendo fruto para vida eterna, que no es clase de grano que se come y se deja atrás, sino que estamos recogiendo frutos para vida eterna, que ahora van al almacén del cielo. ¿No es maravilloso? Para que los que siembran y los que cosechan se regocijen juntos. El Señor murió como un grano de trigo para salvarnos. Debemos cosechar lo que el Señor sembró. Por eso nos regocijamos con el Señor. Entonces, si anunciamos el Evangelio, muchas almas se salvan. Cuando estemos ante el Señor que ha cumplido la obra de la salvación, nosotros, los que difundimos el Evangelio, nos regocijaremos grandemente con el Señor. Si vemos en San Mateo capítulo 9, 36 en adelante, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho que cosechar. Ya pasó la temporada de cosecha de los granos que están maduros en los campos, pero solo hay unos pocos segadores, obreros. ¿Qué va a hacer al respecto? Ya que las personas que deberían cosechar simplemente están sentadas, haciendo otras cosas. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Se lamenta el Señor. La era de la gracia está por terminar. El día del regreso del Señor está cerca. Ha llegado el momento para que aquellos que no han sido salvos enfrenten el juicio final. Hay demasiadas personas no salvas a nuestro alrededor, ¿no? Todavía hay personas en nuestra familia que no han sido salvas, vecinos, amigos, familiares. Todo el que está afuera es un alma preciosa creada a imagen de Dios. Jesús murió por ellos también, pero esto no lo saben ellos, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que decirles. Por tanto, debemos cosechar rápidamente antes que termine esta temporada de cosecha. En Proverbios capítulo 10, versículo 5 dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El tiempo de la cosecha es un tiempo muy ocupado, demasiado ocupado. No hay tiempo para descansar, porque tenemos que trabajar duro, sin siquiera tener tiempo para comer.
Tenemos que cosechar todo rápidamente. Antes que pase la temporada de cosecha, en el tiempo pasado, se decía que los estudiantes, incluso los de la escuela primaria, tenían vacaciones temporales durante la temporada de la cosecha para que recojan por lo menos algunos granitos. Pero esta temporada de cosecha está por terminar. Hay mucho que cosechar todavía. Pero un hijo que se supone que debe cosechar el grano están durmiendo, tomando una siesta. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice. En este mundo se queda dormidos por deseos carnales. Hacen otras cosas, ¿no es así? Si no lo hago, otro predicará, dicen. Pastores, predicadores, están trabajando duro, ¿verdad? Ellos están trabajando para salvar. Entonces, ¿no eres responsable de predicar? ¿En qué parte de la Biblia dice que los hermanos no tienen que evangelizar? Si descuidas una salvación tan grande, sabes que tu propia salvación es grande y preciosa. Entonces, ¿por qué descuidas la salvación de las almas de otras personas? ¿Por qué los desprecia y los ignora? ¿Está bien? En 2 capítulo 6, versículo 2 dice, He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el momento de ser salvo? Ahora. Cuando predicamos a los no creyentes, dicen, bueno, necesito ser salvo, por cierto, pero ahora estoy ocupado, así que lo haré poco a poco. En general, estas personas no pueden salvarse. El diablo los seguirá convenciéndoles a vivir así. Está bien, poco a poco, hasta que mueran. Un día una persona puede morir repentinamente, ¿no? Puede morir de repente a causa de un desastre o un accidente de tránsito o por una enfermedad. ¿Qué tan frágil es nuestra vida física? Hay que recibir la salvación antes de morir, ¿verdad? ¿Por qué está muy ocupado por muchas cosas? ¿Por qué hacen así? Porque no saben nada. Porque descuidamos una salvación tan grande. Sin embargo, una persona salva sabe que su propia salvación es grande y preciosa. También debe considerar grande y preciosa la salvación de otras personas y no descuidarla, ya que sea salvo o no, yo no lo sé. Después de algunos intentos, dejan de predicar, se rinden. No pueden hacer así, debemos continuar. Si descuidas la salvación de las almas de otras personas, no podrás salvarlas. Debemos comprender cuán grande y preciosa es la salvación. Así que ahora la era de la gracia está llegando a su fin. ¿No sabes que la venida del Señor está tan cerca? ¿Qué pasará cuando venga el Señor? Nosotros ya iremos ante el Señor, pero los que no son salvos perecerán para siempre. ¿No eres responsable de eso? Si descuidamos la grande y preciosa, asombrosa salvación que Dios logró mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, a los que fueron salvos, no evangelizar primero es un pecado. Si no lo hace, no podrá salvar esa alma. En Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si mantenemos la boca cerrada y no predicamos, nadie se salvará. Nosotros conocemos la promesa, cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Si eres salvo primero, la puerta de la salvación en esa casa estará abierta. Entonces, ¿eso significa que su familia será salvada automáticamente? No. Debes orar para que tu familia sea salva.
como alguien que ha sido salvo, debes dar ejemplo. Debemos seguir evangelizando el Evangelio con un corazón sincero. Tenemos que ser persistente. Entonces, si no se predica el Evangelio, nadie podrá salvarse. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, y como el Padre me envió, así también yo os envío, dice. Somos enviados primero, porque vivimos en este tiempo como personas salvas en esta tierra. ¿Viven porque no pueden morir? ¿Se arrepiente de algo en este mundo? No. Por nuestro propio bien es 100 veces mejor ir rápidamente ante el Señor. Cuando miramos a aquellos a quienes se les aseguró la salvación y lleva una vida cristiana antes de ir ante el Señor, bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansará de sus trabajos porque las dificultades de los trabajos terrenales han terminado. Han entrado en el descanso eterno. Las personas que han sido salvas tienen algún tipo de apego y deseo en este mundo, al igual que las personas que no son salvas. Todo se pudrirá y desaparecerá. Si nos presentamos ante el Señor incluso hoy, nuestro trabajo y sufrimiento terminará. Entraremos en el descanso de la gloria del Señor, encontrarnos con el Señor que nos salvó, encontrarnos con nuestro amado Padre Celestial y con los hermanos santos que nos precedieron. Cuando pienso en ello, quiero ir rápido en el cielo. ¿Por qué vive en este mundo? Porque tenemos trabajo que hacer. Así que mi pequeño deseo es, cuando haya terminado todo lo que yo pueda hacer, lléveme, Señor, a ese día. Cuando eso termine, ya no habrá razón para que yo esté vivo en este mundo. Bueno, las cosas físicas, todo lo demás, si Dios permite vivir hasta ahí, terminará todo, porque no hay nada que pueda hacer. En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que la voluntad de Dios y la evangelización son las cosas más grandes y preciosas. No lo hacen, aunque lo saben. Sigue poniendo excusas por tal cosa, por esta situación. No puedo. Por tal ambiente, hay tantas excusas, aunque escuche o no escuche, que prediques la palabra, esté a tiempo o fuera de tiempo. Busquemos Proverbio capítulo 24, Proverbios 24, 11. Proverbios 24, del versículo 11 al 12. Les leo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al nombre según sus obras. Esta palabra son en realidad palabras temibles. ¿A quién le dijo eso? A quienes han sido salvos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Las personas en este mundo, los familiares, vecinos, parientes o cualquier otra persona que no son salva, están siendo arrastrados a la muerte, ¿verdad? Salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están arrastrados al infierno. Significa que no permitas que perezcan. Significa ayúdale a ser salvo, porque si dijere ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. No lo supimos, no lo sabía, no lo sabía. Están siendo arrastrados al infierno, pero ¿realmente no lo sabías? Eres bueno mintiendo. Después de que Caín mató a Abel y Dios le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, yo no sé, soy guardia de mi hermano. Decía que no lo sabía, aunque lo ha matado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo clamaría? Dios mío, mi hermano Caín me mató, por favor, véngame de este enemigo. Hay personas arrastradas a la destrucción. Hay muchas personas a nuestro alrededor a las que podemos ayudar, pero las dejan en paz. Ciertamente no lo supimos, no lo sabía, ¿no lo sabía? ¿Por qué no lo sabes? Estás engañando a tu conciencia. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios pesa nuestros corazones. El guardia de nuestras almas traspasa nuestros corazones. Los cristianos están engañando a su conciencia. Dará al hombre según sus obras. ¿Según qué? Sus obras. Debemos saber que Dios nos juzgará por el pecado de no predicar el Evangelio. Los que se salvan no van al infierno, pero son juzgados por no haber hecho buenas obras. Si vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo se esforzó por ser alguien que le agrada al Señor, sea que viva o muera. ¿En qué se gozaría el Señor? En San Lucas capítulo 15, 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se complace mucho cuando un pecador destinado a la destrucción es salvo. Se siente muy feliz cuando los cristianos predican el Evangelio. Cada persona se salva. ¿No somos felices cuando cada persona recibe la salvación? Es así, si se predica el Evangelio en muchos lugares del mundo y muchas personas se salvan, entonces nos sentimos felices. ¿Deberíamos solamente sentirnos felices? No, debemos hacerlo, lo que le agrada a Dios, lo que le agrada a Dios. Dará al hombre según sus obras, según lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. Hacer la voluntad de Dios es bueno, no hacer la voluntad de Dios es malo. Vivir según la carne es malo, vivir según el Espíritu Santo es bueno. Es bueno agradar a Dios y no agradar a Dios es malo. Se dice que Él no nos juzgará, sea bueno o sea malo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este mundo estamos de paso, pero no debemos olvidar nuestro propósito de estar en la tierra. Digamos que estaba conduciendo un coche y vi morir a una persona tras un accidente en la carretera. Y si simplemente lo dejas pasar y dices, oh, eso es lamentable, va a morir pronto, qué lástima, qué lástima. ¿Debería pasar entonces, por muy ocupado que esté? Hay que meter a esa persona en el coche y llevarlo al hospital o llamar al 911
lo antes posible. Es justo intentar salvar a esa persona de alguna manera, ¿verdad? Si pasa de largo después de ver a alguien a punto de morir, te conviertes en un asesino indirecto. ¿No es así? En San Lucas capítulo 10 hay una parábola de Jesús. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, y los ladrones lo desnudaron y golpearon, dejándolo medio muerto. Pero un sacerdote que pasaba por allí lo vio y dijo: «Oh, se encontró con un ladrón, está a punto de morir, es una lástima», y pasó de largo. Cuando lo vio y pasó evitándolo, «Estoy ocupado», fingió no verlo y pasó de largo ese sacerdote. Y luego un levita, es una persona que sirve en el templo, también lo vio el levita y pasó evitándolo. Sacerdotes, levitas son personas que sirven a Dios. Pero ¿por qué simplemente miraron a las personas que están a punto de morir y pasaron de largo? ¿No les importa si muere o no? Pero pasaba un samaritano y al verlo tuvo compasión de él, se acercó a él, derramó aceite y vino, sanó sus heridas y las vendó, y lo puso sobre su animal y lo tomó, lo llevó a un mesón y lo cuidó y lo salvó. Ese buen samaritano es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Una persona salva debe convertirse en un segundo samaritano, así como el Señor me salvó a mí. ¿Hay alguien muriendo? ¿Simplemente pasa de largo? ¿Lo está evitando? ¿Será posible evitar la presencia del Señor? Así como Jesús hizo para salvarnos y nos ordenó ir y hacer lo mismo. Además, como ya no tengo mucho tiempo, hablaré rápidamente sin buscar la Biblia. Al ver Ezequiel capítulo 3, versículo 17 y 19, Dios advirtió al profeta Ezequiel: «Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano». Este atalaya tiene dos significados. Es una persona que ve de lejos, y el siguiente es el vigilante. Como dice estos días, hace guardia y comprueba si el enemigo viene o no. Entonces tiene que permanecer despierto. Tiene que ver al enemigo venir de lejos y tocar la trompeta cuando lo vea. Debería tocar la trompeta de advertencia. ¿Estará bien no tocar la trompeta durante la noche cuando el enemigo nos está atacando? Por eso, si el pueblo muere por no haber tocado la trompeta, se le exige al atalaya la sangre de ellos. Por lo tanto, escuche o no escuche, que pronuncie la palabra de mi boca. Así dice el Señor Dios: el que oye, oirá; el que no oye, no escuchará, porque son rebeldes. Aunque escuchen o no, tenemos la responsabilidad de anunciar la palabra. No soy responsable si anuncié y no escucharon mi mensaje. Sin embargo, si no lo anuncio, soy responsable de ellos. Somos vigilantes atalayas. Si no predicamos el Evangelio sabiendo que ellos se van al infierno, es igual que no tocar la trompeta viendo venir al enemigo. En Romanos capítulo 1, 16, apóstol Pablo dijo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Predicar el Evangelio es el poder de salvar a los que creen. ¿Cómo yo puedo avergonzarme del Evangelio cuando es poder de Dios? Antes, en el pasado, cuando la gente que decía que creía en Jesús le daba vergüenza compartir la invitación, decía, oh, crean en Jesús. Hablaba con vergüenza, a pesar de que estaba repartiendo invitación. ¿Tanto te da vergüenza evangelizar? Hace mucho tiempo atrás, cuando yo viajaba para evangelizar, sucedió algo así. Algunas personas que habían sido salvas, que estaban reunidos, les dije a ellos, allí había bastantes diáconos y madres de la iglesia. Por favor, háganme algo de ropa, una túnica de esta medida, con un borde así, así, y en el frente Jesús y el cielo. Atrás, en la espalda, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces me preguntaron, ¿qué va a hacer vestido así? Si camino vestido así, arrepiéntete y cree en el Evangelio, la gente lo leerá. Entonces la gente que estaba allí dijo, Dios mío, es vergonzoso, no lo haga. En ese momento uno de los diáconos me dijo, recuerdo, es el señor On. Nunca lo olvido, me dijo, yo lo haré por usted. Entonces me puse esa túnica, en la parte de adelante escrito Jesús, el cielo, y luego atrás arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces me vestí, salí con la Biblia y aunque no dije nada, lo veían y decían, Jesús, el cielo, resurrección y vida eterna, arrepentíos y creed en el Evangelio, todo lo leían. Incluso cuando yo subí al autobús, lo leían de frente y por atrás. Fue divertido, al principio tenía timidez, pero yo pensaba, ¿qué tan vergonzoso será? Me avergonzaba al inicio, pero después de un poco de tiempo no había nada de qué avergonzarme. Incluso al subir al tren tomaba un paquete de fascículo usando esa ropa mientras estaba en un tren sentado. Justo al lado de la ventana, alguien me llamó tocando la ventana de afuera. Yo abrí la ventana y me dio dinero. Dios mío, ¿por qué? Yo estaba emocionado, conmovido. De todos modos, así no tuve nada de qué avergonzarme más adelante. Y luego me quité la ropa, y cuando me lo quité, un hermano me pidió que se lo diera, y se lo di. ¿Nosotros podríamos avergonzarnos del Evangelio? A algunas personas les da vergüenza incluso leer la Biblia en público. Le da vergüenza. Hay que leerla sin vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En San Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se dice que si nos avergonzamos del Evangelio del Señor, el Señor también se avergonzará de esa persona cuando venga. Nunca se sabe lo que podría pasar. ¿Cómo podríamos avergonzarnos del Evangelio? En Romanos capítulo 1, 14 dice, apóstol Pablo dijo, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Deuda, deudor, la Biblia dice, no debáis a nada a nadie. El Señor murió para salvarnos. ¿Cuántas personas sacrificaron sus vidas para traernos este Evangelio? Por eso hemos sido salvos y estamos en deuda con Él. Predicar el Evangelio es como un deudor que paga su deuda. Una persona que no predica el Evangelio de Cristo, es lo mismo que una persona que tiene toda su deuda y no tiene intención de pagarla. O una persona que está endeudada tiene la obligación de pagar la deuda.
pero no cumplir con esa obligación es pecado. También una persona a la que no le gustan las dificultades y los sacrificios por el bien del Evangelio. Se necesitan muchos sacrificios y sufrimientos para anunciar el Evangelio. En San Juan capítulo 12, vers 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús cayó del cielo a la tierra y murió para salvarnos. Es solo un grano de trigo, murió el Hijo unigénito, nacieron muchos hijos y ahora como un grano de trigo mi muerte es un autosacrificio. Mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad, hasta mi vida, si es necesario. Donde no hay sacrificio, no ocurre la operación. Entonces, en Hechos capítulo 20, 24, el apóstol Pablo dijo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Puedo dar incluso 100 veces de mi vida. De hecho, el apóstol Pablo sufrió tanto por causa del Evangelio que incluso fue a Roma y fue decapitado mientras predicaba. Donde se predicaba el Evangelio siempre hay sufrimiento y sacrificio. Debemos entender que el Evangelio se difunde a través del sufrimiento y sacrificio de los cristianos. En San Lucas capítulo 16, del 9 a 11, ¿qué significa cuando dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas? Para predicar el Evangelio debemos sacrificar nuestro tiempo y todo lo que tenemos, pero también debemos sacrificar como las cosas materiales. Se debe sacrificar muchas riquezas para anunciar el Evangelio. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué clase de amigos? No estoy diciendo que hagas amigos en este mundo, sino amigos que irán al cielo. En San Juan 15, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor es el que entregó su vida para salvarme y hacerme su amigo. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo, toda nuestra libertad y nuestras riquezas para salvar otra alma. Sabe que necesita muchas riquezas para anunciar el Evangelio, ¿verdad? También deben enviarse misioneros. Quizá no sepa cuánto cuesta enviar un misionero y familia. Si pensamos en el dinero, no podríamos enviar misioneros. Actualmente, en nuestra iglesia en Corea está enviando a muchos misioneros, a 82 países en el extranjero. Y aún hay más predicadores nativos. ¿Y cómo evangelizamos en países pobres? Tenemos que enviar fondos para la evangelización. Cuesta mucho dinero para llevar a cabo la evangelización. Nuestra iglesia está haciendo eso. Lo estamos haciendo sin mucha dificultad porque ahora la iglesia ha crecido. Estoy decidido a enviar misioneros, aunque yo no pueda ir como misionero. Si vemos la ofrenda realizada y misioneros de todo el mundo, es asombroso de verdad. De modo que el Evangelio se difunde activamente. Sin tales sacrificios, la evangelización no sería posible. Dios está trabajando para garantizar que esta obra, ferviente oración y sacrificios no sean en vano. Por lo tanto, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si son salvos, harán amigos, para que cuando éstas falten, cuando todo el mundo llegue a su fin, los amigos que he hecho nos darán la bienvenida a nuestra morada eterna. La morada eterna es el cielo. Cuando vayamos al cielo, el Señor no solo nos aceptará, sino también a los que fueron salvos mediante nuestro sacrificio. Personas que no solo evangelizaron directamente, sino que indirectamente ofrendaron materiales
Fueron salvos mientras ese material estaba siendo utilizado. Ahora, probablemente no sepamos quién fue salvo y por quién sacrificó. Sin embargo, cuando vayamos ante el Señor, sabremos quién y qué sacrificio hicieron para que sean salvos. A veces cuando viajo al extranjero, mis hermanos, hermanas me esperan en el aeropuerto. A veces me cuelgan un ramo de flores en el cuello y cuando vas a un lugar lejano por primera vez y te bajas en el aeropuerto y no encuentras a nadie esperándote, ni nadie te da la bienvenida, ¿qué tan solitario será? ¿Quién te daría la bienvenida cuando vayas al cielo? No sabemos quién fue salvo debido a nuestro arduo trabajo y nuestro sacrificio con nuestros sacrificios materiales, pero Dios lo sabe todo. Conozco personas que han sido salvos en ese momento. Nuestro conocimiento será completo, tal como el Señor lo sabe. Entonces dije que nos darían la bienvenida. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo dijo a Timoteo antes de su muerte final: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios obra con poder entre aquellos que sufren por el Evangelio. Dios no obra a través de las personas mezquinas y egoístas. Dios no usa a personas que evangelizan para ganarse la vida. ¿Dónde están tales personas en la Biblia? Personas que decidieron morir por el Evangelio. Entonces el pecado de no evangelizar también son personas que ignoran la recompensa y la gloria eterna que el Señor quiere dar. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Después de ser salvos, sacrificamos nuestro tiempo, nuestro material y nuestra libertad, nuestra felicidad e incluso nuestra vida por el Señor, por el Evangelio. Si hacemos eso, habrá recompensa eterna y gloriosa por ello. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento y el sacrificio son temporales, pero la gloria es eterna. En 2 de Corintios 4:17 pone: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto podría sufrir por el Evangelio en este mundo? Sin embargo, la gloria que da el Señor es gloriosa, eterna. ¿Pero no te gusta? Alguna persona dice así: oye, ¿qué haces si recibes esa recompensa? Yo solo me voy al cielo, basta. Si hubiera sabido que esto sucederá, habría vivido una vida más valiente, pero vivió una vida cobarde. Debido a este cuerpo sin valor lo descubrirá. En 1 Corintios 15:58 dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el Señor os recompensará con estas cosas eternas y gloriosas. Por eso debemos trabajar duro antes de presentarnos ante el Señor. En Apocalipsis capítulo 22, 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor quiere venir pronto también porque para recompensarnos. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación se recibe igualmente por la gracia de Dios, pero debemos saber que la gloria es diferente dependiendo de cómo cada uno vivió para el Señor y el Evangelio. Después de ser salvo, esa gloria es eterna. En 1 Corintios capítulo 3 dice que hay salvación, pero hay salvación vergonzosa. Otros reciben gloria, pero yo nada tengo.
En la ceremonia de graduación algunas personas obtienen premios por ejemplaridad, premios por asistencia perfecta, etcétera, ¿no? Pero si no tienes ningún premio, ¿qué sentido tiene? ¿No te daría vergüenza? Por eso, sé fiel hasta la muerte, yo os daré la corona de la vida. Todo lo que tenemos en este mundo es en vano, pero lo que vivimos para el Señor, para el Evangelio, nunca es en vano. Sin embargo, hay personas que dicen que son salvas, pero no tienen ningún interés en evangelización. ¿Solo se acabará con la salvación? ¿Estás seguro que eres salvo? Cuando veo gente así, honestamente dudo de su salvación. ¿Realmente la recibió o no? ¿Está el amor y la vida del Señor en esta persona? Hay alguien muriendo a tu lado, pero no tiene ningún deseo de mirar ahí. Si ve a alguien que se muere de hambre, ¿no le compraría al menos pan? Si alguien cae al agua, ¿no se lanzaría a algo para intentar a salvarlo? ¿Qué vamos a hacer con los pobres almas que nos rodean? Hay muchos que debemos hacer para predicar el Evangelio. Así que mientras recogemos el grano del tiempo, antes que pase la temporada de la temporada de la cosecha ya casi está terminando. Todo el grano del campo ya debería haber sido cosechado. En Jeremías capítulo 8, versículo 20 dice, pasó la siega y terminó el verano, nosotros no hemos sido salvos. La cosecha pasó, el verano pasó, el grano en el campo dice, nadie nos salva, nadie nos recoge. Estamos esperando al segador. Pero no hay ningún segador. La temporada de cosecha está por terminar. La temporada de cosecha está pasando, pero todavía no somos salvos. Estamos suspirando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a fingir que no escuchaste? Tenemos que hacer algo. Si hago lo mejor que puedo, Dios obrará a continuación. Entonces, antes que venga el Señor, antes que termine la era de la gracia, antes que llegue la noche, cuando no podamos trabajar, debemos predicar rápidamente el Evangelio del Señor para que muchas almas puedan ser salvos. ¿No se está llevando a cabo activamente la obra de la salvación de Dios en todo el mundo a través de nuestra iglesia? Por eso debemos orar juntos, colaborar juntos, anunciar el Evangelio juntos, sacrificar juntos para lograr la obra del Señor. Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, tuviste la misericordia de nosotros cuando estábamos lejos de ti en medio del pecado. Recibiste el juicio y la maldición que nosotros deberíamos de recibir. Gracias por salvarnos gratuitamente y perdonarnos con tu sangre preciosa. Nuestro cuerpo y alma son tuyos. Deseamos vivir el resto de nuestra vida para ti y para el Evangelio. Hay muchas almas perdidas a nuestro alrededor. Sabemos que si no predicamos, ninguno de nuestros familiares, parientes, vecinos podrán recibir la salvación. Ayúdanos a no desperdiciar la oportunidad que nos diste y a usar de manera preciosa nuestro tiempo, también nuestros materiales, nuestra libertad para tu gran operación para predicar el Evangelio. Utilízanos preciosamente para tu obra y tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.